Seguimos con este capítulo y estos temas que son sumamente interesantes, que es un capítulo que nuestra materia realmente le da mucha importancia en su aplicación, que es la realización de estos presupuestos. Cuando hablamos nosotros de presupuesto, cuando se habla de presupuesto, generalmente alguna vez nosotros hemos pedido presupuesto, hemos ido hemos llamado a un pintor y le hemos preguntado cuánto me saldría pintar esta habitación. Hemos ido a comprar algo, un juego de silla, un juego de mesas y nos han realizado un presupuesto. Hemos ido a una agencia de viajes a contratar un viaje y nos han hecho un presupuesto. ¿Sí? Nos han dicho, bueno, este presupuesto se conserva por tantos días, por tanto tiempo, se han tenido en cuenta estos aspectos. En el caso de la pintura, se ha tenido en cuenta qué pintura vamos a usar, el tiempo de realización y demás. Entonces, acá nosotros vamos a realizar nuestro presupuesto para nuestro proyecto. El proyecto todavía no se llevó a cabo. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar un presupuesto, es empezar a volcar todo lo que hemos realizado anteriormente en números. Empezamos a conjugar ciertos aspectos que tienen que ver con la viabilidad económica de nuestro proyecto. Para ello debemos ser muy ordenados y muy claros al respecto. Los presupuestos hay que tener en cuenta que son cálculos anticipados. Nosotros vamos a hacer cálculos anticipados, porque no sabemos, pero sí, por eso tenemos que tener la habilidad de seleccionar información que sea la precisa y la más cercana a la realidad. Si bien se pueden presentar varios escenarios, porque ustedes estarán pensando en este momento y me dirán, profe, pero en Argentina es tan complicada que a veces es la situación. Hoy en 2022 estamos pasando por situaciones de bastante inestabilidad económica, entonces, ¿cómo es posible hacer un presupuesto en este contexto? Sí es posible hacer un presupuesto. Y cuando hay crisis, cuando los recursos son más escasos, es cuando nosotros debemos, sí o sí, permanentemente medir, ver las actividades, no se nos puede escapar nada porque los recursos son escasos, y hacer de determinada manera estos cálculos que yo pueda rápidamente actualizarlos en caso de, por ejemplo, alguna disparada en algún precio que he tenido en cuenta. Entonces, mientras yo más claro tenga lo que estoy poniendo en el presupuesto, más cerca de la realidad voy a estar. Algunas cuestiones a tener en cuenta que nuestro autor González nos habla acerca del presupuesto. Primero y principal nos dice que es una manera de cuantificar las decisiones. Nosotros vamos a estimar a partir de los presupuestos que vamos a elaborar la inversión. Vamos a prever también, nos va a ayudar para prever el funcionamiento operativo del proyecto y llegar a la conclusión, ¿no? En base a esta información que hemos conseguido ordenar, que hemos conseguido en función de un análisis, poder tomar decisiones. ¿Y en qué se basa esa decisión? Bueno, también, a pesar de que vamos a tomar otras, como por ejemplo, qué modificar, qué actividades le agregan valor, qué no, qué necesidades de aumento de la demanda, o los pisos y el piso o el techo que puedo atender, también vamos a llegar a la conclusión si es atractivo o no el proyecto. Y recuerden esto que hablábamos al principio, era de que un proyecto no lo desechamos, porque quizás llegamos a una conclusión que hoy este proyecto económicamente no es atractivo, no es rentable, pero a no desanimarse. ¿Por qué? Porque este proyecto lo puedo esperar, ¿sí? Puedo esperar, puedo buscar, por ejemplo, algunas fuentes de financiamiento. Entonces ahí también tengo que volcar esta información a terceros. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto de inversión, que va a ser el primero que vamos a trabajar, yo lo que les traje acá, que les quería mostrar, en este caso es
me pareció importante, ¿no? Que ustedes vean trabajos de sus compañeros. Este proyecto fue de una estudiante que hizo el proyecto Viví Porteño, es una aplicación disponible. Entonces, bueno, ella plantea, como justamente la teoría nos dice, que tenemos que armar el presupuesto de inversión en base a los activos, los gastos preoperativos, es decir, para la puesta en marcha, todo lo que necesitamos para capital de trabajo, es decir, para realizar las actividades, y los imprevistos. Acá la compañera, bueno, por ejemplo, en el caso de ella, tenía muy fuerte la inversión en elementos que le ayudan a ella a poner en marcha la aplicación. Y a su vez tenía también oficinas que daban de soporte a este proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenía pocos muebles y útiles y una parte importante dedicada a lo que son los insumos de computación que ayudaban al desarrollo. El desarrollo del producto también, porque necesita contratar y poner en marcha el sistema. Bueno, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, seguros, todos gastos preoperativos, como en la bibliografía los explica. El gasto inicial en insumos básicos, publicidad, capacitación al personal. Y después, en el rubro de capital de trabajo, ahí lo que ella incorporó fue el tema sueldos, alquileres por 3 meses. Es muy importante esto, anticiparse, al menos en 3 meses, cuando tengo que tener, y tener una coherencia, ¿no? Si yo calculo los sueldos por 3 meses, también tengo que tener por 3 meses el alquiler, 3 meses los servicios de luz, agua, los honorarios que pago, los insumos que necesito, todo en ese mismo periodo de tiempo. Puede ser un poco más, puede ser 6 meses, puede ser 6 meses también, si ustedes ven que necesitan verlo al presupuesto un poco más extendido. Y los imprevistos. Los imprevistos son algunas cuestiones que no he tenido en cuenta, algo que de último momento que surja, que haga que se modifiquen algunos de estos puntos que hemos tenido en cuenta. Entonces, por ejemplo, la decisión de la compañera fue poner un imprevisto del 3% sobre el total. El presupuesto de inversión es muy importante porque nos va a dar la información de cuánto dinero vamos a necesitar para poner en marcha nuestro proyecto, y a partir de esto surgen preguntas de cómo conseguimos el dinero, ¿sí? Entonces, en primera instancia podemos tener ahorros, entonces invertir nuestros ahorros en el proyecto, pero también puedo pensar en obtener un crédito. Ese crédito lo otorgan, por ejemplo, puedo buscar créditos en los bancos, tendría que hacer una investigación sobre algunos paquetes bancarios en donde contemplen la actividad o el apoyo a ciertos proyectos. Puedo también tener en cuenta de que nuestro sector tiene a veces, está incluido a veces en políticas públicas de instituciones locales. Entonces, estas instituciones logran otorgar algunos créditos con algunos beneficios impositivos, con una tasa más accesible o algún periodo de gracia. Entonces siempre tengo que estar atento a estas cuestiones. También algo que puedo acceder es una herramienta que es el leasing. Puedo acceder a algún fideicomiso que me permita obtener los fondos, o algunos fondos comunes también, fondos de inversión que
en el cual me faciliten los recursos económicos que necesito. Tengo que estar informada, tengo que buscar fuentes que se adapten a mi presupuesto, a mi proyecto también, porque si es un proyecto que yo estimo que va a demorar tiempo en crecer, también tengo que buscar la comprensión y el otorgamiento de ciertos beneficios para que el proyecto logre comenzar a generar utilidades. Entonces, nosotros vamos a tener este presupuesto de inversión como base a la respuesta que cuánto dinero necesito invertir para que nuestro proyecto funcione. Esto es un número que tiene que estar claro, que tiene que estar lo más detallado posible, que tengo que tener en cuenta sí o sí los imprevistos. Si hay algún concepto que no se entienda de el presupuesto de inversión o qué contemplan los activos, por favor me lo hacen saber. Pasamos a lo que es el presupuesto operativo. El presupuesto operativo se va a basar primero en este concepto de que bien lo desarrolla González en su libro, ingreso menos costos igual a beneficio. En este presupuesto lo importante o los pasos es determinar cuáles van a ser las unidades de ingreso, ¿sí? Cuáles van a ser las retribuciones marginales, la estimación de los costos operativos y la estimación de las amortizaciones. A su vez, el cálculo del impuesto a las ganancias. Como les estaba diciendo, vamos a ver lo que es el presupuesto operativo. Me pareció importante, vimos el ejemplo de la compañera en el presupuesto de inversión, me pareció importante que trabajemos y que lo veamos juntos al cuadro número 10 del presupuesto operativo que señala González. Vamos. Entonces acá en el cuadro número 10, página 222, perdón, tenemos el presupuesto operativo que nos da como ejemplo. En este caso es un salón el proyecto se basa en un salón de cumpleaños, ¿sí? de fiestas infantiles. Entonces, lo primero que hace es determinar, ¿sí? cuáles van a ser los ingresos a lo largo de 5 años. Eso sí, les voy a pedir que el presupuesto operativo contemplemos un horizonte temporal de 5 años. Para que cobre más relevancia, primero que podamos ver claramente la inversión y el tiempo en el cual los ingresos, cómo se van a ir modificando los ingresos y cómo se van a ir amortizando también los activos que lo vamos a mostrar más adelante, pero sí 5 años, por favor. Entonces tenemos los ingresos y los costos. A partir de esto aparece la contribución marginal, ¿sí? Entonces, ingresos menos costos lo identifica como la contribución. En este caso, lo que él marca es un ingreso por corporativo. En este caso, porque él tiene otras unidades. Pero tenemos el costo de personal y el costo de la lavandería. Entonces, lo que arma es una contribución marginal corporativa. Esa contribución marginal corporativa le agrega otra unidad. Por eso, cuando decíamos al principio, cuando planteábamos el tema, la importancia de determinar la unidad sobre la que vamos a trabajar. Porque nosotros podemos ofrecer, por ejemplo, nuestro servicio turístico puede tener trekking, puede tener algunos servicios adicionales, por ejemplo, la fotografía y video. Entonces, dentro de nuestra oferta, y por ejemplo, puede ser el alquiler de elementos para realizar el trekking, ya sea si hay hospedaje, podemos brindar todo lo que es carpas,
todo lo que es el servicio para acampar y también algunos elementos que hacen y que pueden llegar a necesitar las personas que están haciendo la actividad. Entonces, dijimos, la actividad del trekking propiamente dicho, como puede ser la guía, el alquiler de elementos para realizarlo y la fotografía y videos de toda esta actividad. Entonces ahí tendríamos 3 unidades a tener en cuenta. Entonces, acá en este caso marca también estas unidades que está trabajando el autor. Entonces, a partir de esto, llega a una suma que es la utilidad operativa del salón, ¿sí? Entonces, ustedes ven que año tras año va incrementándose. Esto es un criterio que lo van a tener que tomar ustedes en base a la investigación que han hecho. Por ejemplo, los índices de inflación, las tendencias en el alza de los precios. Todos son aspectos que los van a ayudar a ustedes a tomar decisiones, por ejemplo, sobre la tasa de actualización de estos importes. Cuando comenzamos a plantear el presupuesto operativo, también debemos tener en cuenta los gastos administrativos. Cuando hablamos de gastos administrativos, es todo aquello que hace a la gestión del proyecto, como por ejemplo los sueldos, los seguros, el uso de teléfono, internet, papelería, todo aquello que tiene que ver con la administración del proyecto. Los gastos de comercialización, todo lo que incluye la venta y la posibilidad de dar a conocer nuestros proyectos y de llegar al cliente al cual queremos llegar para mostrarles nuestros servicios o nuestro producto. Entonces vamos a tener en cuenta la promoción y publicidad, internet. Si nosotros contratamos este servicio, vamos a tener honorarios de aquel profesional que está haciendo este trabajo. Los gastos generales de producción, ¿sí? O de la prestación de servicio, aquello que incluya todo aquello que nosotros gastamos considerado como un gasto para la ejecución del servicio o la producción de un producto determinado. Las tasas e impuestos que así lo requieran, no confundir, acá todavía no tenemos en cuenta el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ya lo vamos a charlar más adelante, cuando sí voy a tener que calcularlo. Y voy a llegar a la utilidad neta antes de amortizaciones, ¿sí? Esa va a ser mi utilidad. Acá, cuando un tema que a veces les resulta complejo, porque ¿cómo calculamos, profe, las amortizaciones? Son constantes. La amortización es la pérdida de valor por el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al proyecto, voy a tener un valor más o menos importante de lo que es amortización. ¿Lo tenemos que incluir? Sí, lo tenemos que incluir. Esa pérdida de valor por el paso del tiempo tiene que estar reflejada en el presupuesto operativo. Entonces, vamos a llegar a la utilidad neta antes de ganancias y vamos a calcular el impuesto a las ganancias. ¿Cómo calculo el impuesto a las ganancias? Bueno, más adelante el autor también nos señala la tabla y si no, puedo directamente consultar en la página de AFIP. La página de AFIP lo que me va a decir es que de acuerdo al monto de ganancias va a ser una alícuota. Como máximo tenemos el 35% actualmente y va a depender de los ingresos, de las ganancias. Recuerden que los ingresos le tenemos que restar todo aquello que sea costos y gastos y voy a llegar a una utilidad, que esa utilidad es la que va a ser nuestra base para el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿sí? No podemos calcularlo sobre los ingresos, no estaría correcto porque no le estamos restando los costos y los gastos. Entonces, ingresos menos costos o gastos me va a dar mi utilidad y sobre eso
que también le podemos decir ganancia, se calcula una alícuota, se aplica una alícuota y se calcula el impuesto. A partir de esto, con la resta de este impuesto, que es algo que yo voy a tener que erogar, que voy a tener que pagarle al fisco, voy a obtener la utilidad neta. Volvamos a nuestro Power. Cuando hablamos de flujos de fondos o cash flow, flujos de caja, ¿sí? Son los movimientos, las erogaciones que yo voy a tener en lo que es ingresos y egresos. Este flujo de fondos también lo voy a tener en cuenta en un horizonte temporal de 5 años, de 3 a 5 años. Depende también del proyecto, por eso si les surge alguna duda me consultan. El flujo de fondos lo que me va a ayudar a ver claramente es, partiendo de la inversión inicial, en este caso también les seleccioné un trabajo de una compañera en donde la alumna comienza con primero aportes propios, obtiene un crédito como monotributista y un crédito por turismo. Esa va a ser su inversión inicial. Y a partir de eso trae lo que ha calculado en el presupuesto anterior que estábamos desarrollando, la utilidad neta antes de las amortizaciones. Realiza las amortizaciones correspondientes del capital y obtiene el total de ingresos. En este caso, lo calcula por 5 años, el monto de la inversión, y esto va a ser importante y nuestra base para hacer la evaluación. Hablábamos de estos 3 elementos importantes a tener en cuenta. Lo que es el análisis macro, la presupuestación y la evaluación. La evaluación, si yo tengo mal realizados los presupuestos anteriores, los números no van a ser los correctos. Si yo no realizo un flujo de caja para ver los movimientos que va a tener el proyecto en cuanto a los ingresos y a los egresos y los flujos constantes, no los considero y no considero amortizaciones, no considero impuestos, la evaluación que yo hago no va a ser correcta y no voy a tomar la decisión correcta hacia la realización o no y cuál va a ser el rendimiento económico real del proyecto que estamos evaluando. Entonces, prestar mucha atención en la construcción del flujo de fondos, no olvidarnos de nada, por eso también es una tarea que requiere mucha revisión. Pueden consultar, pueden preguntar a profesionales, pueden preguntar a personas con experiencia en la realización de proyectos y también, en el caso que contraten la realización de estos, poder evaluarlos y poder analizarlos con el conocimiento que estamos adquiriendo. En el libro de González tienen varios ejemplos que les van a servir de guía. Les marqué acá en rojo las 3 herramientas, los 3 elementos que vamos a tomar para poder decidir y evaluar. Esos 3 son el periodo de recupero de la inversión, el PRI, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Los 2 primeros tienen en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Esto es algo importante también que debemos tener incorporado. El dinero en el tiempo modifica su valor. El dinero disponible hoy no va a tener el mismo valor que de acá a un año, ¿sí? Entonces, hay que contemplar y hay que tener en cuenta qué me dice cada uno de estos indicadores. Cuando nosotros volvamos acá, tenemos el BAM. Esto también, si bien se indica la fórmula de cálculo, ya les voy a mostrar en el Excel cómo podemos hacerlo fácilmente y automático usando una fórmula. Cuando hablamos de BAN y obtenemos el BAN, que es el valor actual neto,
es el valor actualizado de los flujos futuros de los fondos al momento cero del proyecto. Es decir, que nosotros vamos a evaluar si ese VAM, si ese valor actual neto es mayor a cero, el proyecto es rentable. Si es menor a cero, el proyecto no es rentable, y si es igual a cero, es indiferente. En este caso de la compañera, el VAM era bastante alto, mayor a cero. Cuando pensamos en el valor del tiempo del dinero, este es un método muy adecuado para implementar. Esa sumatoria de los flujos a la hora de la obtención de este valor neto es el sobrante sobre la inversión, ¿sí? Porque nosotros debemos tener en cuenta que la inversión es nuestro desembolso inicial, que a partir de los réditos que da el proyecto debe recuperarse. Por eso decimos, cuando hablamos de valor actual neto, que es el sobrante, el excedente por encima de la inversión. Pasemos a esto que les comentaba de las facilidades de uso. Yo lo que hice fue una captura de pantalla de la función del Excel. Entonces, por ejemplo, no nos vamos todavía, lo pueden encontrar como BNA, es valor actual neto, valor neto actual, en donde, como bien lo explica, cuando ustedes tengan dudas, busquen en la función y les va a aparecer la explicación y cuáles son los valores que yo voy a determinar. Entonces, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, valores negativos, porque los voy a tener, y entradas que van a ser los valores positivos. Y en el caso de la TIR, que la TIR, la tasa interna de retorno, acá vamos a ver nuestra expectativa, con qué tasa vamos a comenzar a recuperar la inversión. El periodo de recupero acá, por ejemplo, en este caso, es un periodo de recupero recién finalizado en este caso, en el libro González Perini habla de tres escenarios posibles. Eso les quería comentar. Cuando lo vean es muy importante porque hace los cálculos del periodo de recupero para tres escenarios posibles. En uno de ellos es un escenario bastante largo y ustedes van a ver que el recupero se da en el cuarto año. En este caso, para la compañera, el recupero de la inversión se da también en el cuarto año, si lo tenemos en cuenta según estos cálculos. Cuando nosotros evaluamos es un final y un comienzo. Un final de una etapa en la que hemos trabajado sobre muchísimos aspectos que tienen que ver con la realización de presupuesto, con el análisis de los presupuestos, con el análisis de un contexto macroeconómico. Hemos tomado información de otros análisis previos como el de mercado, el tecnológico. Hemos hecho evaluaciones parciales a medida que hemos estado avanzando. Una vez que nosotros evaluamos, podemos tomar decisiones y por eso también es un comienzo, porque al evaluar y decidir si el proyecto es económicamente posible, me da indicios, me da un nuevo comienzo. A seguir con este proyecto, a realizar un estudio más profundo mediante análisis de factibilidad y volver a tomar estos números, revisarlos en base a nuevas informaciones. Entonces, el desafío de nosotros como profesionales en turismo es tener habilidades conceptuales para poder encarar cada uno de los desafíos que se presentan hoy en la actualidad.
poder construir escenarios posibles en base a información cierta. Seleccionar fuentes de información confiables y tener mecanismos claros para poder adaptarnos y actualizar fácilmente la información que tenemos. Espero que esta materia les sirva para lograr todo esto, para lograr analizar estos proyectos que hoy como estudiantes se les presenta a modo de práctica, pero en la vida profesional va a ser común y habitual que tengan que hacerlo. Estoy para cualquier inquietud que tengan y nos encontramos, ya sea por clases de este tipo grabadas, por el correo o en los horarios de consulta. Un gusto, que sigan bien.